Se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás. Todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, oh, oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Y guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Hoy es el lunes, el 7 de agosto. Bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Conjuntamente, usted y yo vamos a dar la gloria y la honra a Jehová, nuestro Padre, el que creó todo el mundo, todo Él creó. Él es todopoderoso, Él tiene su majestad y lo vamos a dar la gloria que Él merece. Esta noche, acompáñame hasta las 9 de la noche. Sonido del cielo,
se manifieste en mí. Úsame a mí, heme aquí, y quede mi vientre en aquel sonido que quieres tú decir, desatando misterios, secretos y tesoros en la unidad de tal poder, con tu voz con la que ahora todo el mundo orando en esto. Soplala ya. Levanta, levanta, levanta tu voz en el espíritu. Ahora mismo, trae a la tierra milagros. Trae a la tierra avivamiento para tu nación. Trae a la tierra liberación. Sonido del cielo. Hey, tú traes. Sonido del cielo. Sonido del cielo. Sonido del cielo. Este sonido llenándote. Tenemos un Dios que todo lo puede. Dilo más fuerte. Vamos a cantarlo. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui, que me sorprende tanto cambio en mí. Ay, qué recuerdos. Luchaba tanto para conseguir y sin embargo nunca fui feliz. En cambio ahora yo puedo gritar. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. La inspiración de mi canto, hoy eres tú mi Señor. Padre, yo te quiero tanto, tú eres dueño de este amor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando puedo gritar. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Bienvenido otra vez a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 7 de agosto. El tiempo va muy rápido, ya ya estamos en la segunda mitad del año 2023. Vamos a agradecer a nuestro Padre Celestial por todo lo que ha hecho en los últimos días. Nos ha protegido, nos ha bendecido, nos ha dado protección y también sabiduría para que podamos estar hoy donde estamos. Todo gracias a su gran misericordia, a su gran gracia y por su gran amor. Padre, te agradecemos por lo que has hecho y te pedimos también, Padre, por todos que hoy están desanimados, que están pasando por enfermedad, por dificultades en la vida. Te pedimos, Padre, tu misericordia, tu piedad, y te pedimos que pongas tu mano maravillosas
sobre las vidas de todos los que están enfermos y que hagas una obra maravillosa en la vida de todos los que están pasando por momentos difíciles. Gracias, Padre, por todo lo que vas a hacer en nuestra vida, y esta noche la vamos a dedicar otra vez a tu honor y tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Que con nubes escribí en el cielo, busqué en mi rostro. También vi una luz que brillaba y una voz fuerte que pregonaba: yo vengo pronto. Yo en ese sueño estaba vestido con vestiduras de lino fino y una corona. Y también vi un gran trono blanco, donde estaba sentado aquel santo, Rey de la gloria. Y me dijo: siervo mío, dile a mi pueblo que despierten ese sueño, porque los días son malos. Cuéntales que está muy pronto mi regreso, dile que ya estoy, que vuelvo, para que estén preparados. Cuéntales que está muy pronto mi regreso, dile que ya estoy, que vuelvo, para que estén preparados. Dile, escucha pueblo, así dice el Señor, conviértete de todo corazón, porque no quiero que nadie se pierda. Dile que estén firmes como el monte de Sión, que guarden la ley que os he escrito yo, porque muy pronto yo iré por mi iglesia. Dile que los amo mucho, que tengan paciencia, porque estoy que regreso. Que cada vez que me alaban, siempre los escucho y enseguida desciendo. Que cada vez que me alaban, siempre los escucho y enseguida desciendo. Diles. El ángel me dijo: ven y mira. Y vi una ciudad con calles lindas, llenas de luz. Pude contar 24 ancianos que día y noche dicen: santo, santo, santo eres tú. Tuve miedo y me dijo: no temas, porque yo soy el alfa y el omega, principio y fin. El que estuvo muerto y ahora vive, tu Dios por los siglos de los siglos, pon tu fe en mí. Y me dijo: muchos están en pecado, que espíritus contristados, diles que se arrepientan. Muchos la mirada de mí la han quitado, otros camino han tomado, diles que se devuelvan. Muchos la mirada de mí la han quitado, otros camino han tomado, diles que se devuelvan. dile que lloro mucho cuando hacen el mal, que guarden una vida en santidad, porque para ellos tengo bendiciones. Diles que con valor pasen ese Jordán, que yo con ellos siempre voy a estar, Que no me aparten de tus corazones. Diles que los amo mucho, que tengan paciencia, porque estoy que regreso. Que cada vez que me alaban, siempre los escucho y enseguida desciendo. Que cada vez que me alaban, siempre los escucho y enseguida desciendo.
Dile que los amo mucho, que tengan paciencia, porque estoy que regreso. Que cada vez que me alaban, siempre los escucho y enseguida desciendo. Que cada vez que me alaban. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad, escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote rey y mi
cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Te damos gloria, te damos honor, digno eres tu Señor, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Amén, aleluya, tremenda canción y tremenda letra. Queremos enviar deseos, saludos y también bendiciones para mi hermana Elka Bonifacia y su familia allá en Curazao. Elka estaba de cumpleaños ayer. Muchas felicidades, que Dios te siga bendiciendo en todo lo que haces en tu vida. Especialmente para ti he seleccionado la próxima canción.
Su presencia está en este lugar. Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor. Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Y queremos dar las bendiciones a Orlando Ubilla, Armando Rincón, Jesse Perrota, también para la pequeña Emma, y también para Elvin Stradel, Isaac y María, Eugenia Paternina, Marco Alejandra Inaroa, y también para Natalie Mersing y su familia. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Me dices que me amas. Dime, porque cuando estoy sola en el camino siento que tú conmigo vas. Dime, ¿qué he hecho yo para merecer tanto? Es que yo quiero bueno, si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Es que yo quiero que me digas, Señor de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome. Tanto amor a cambio de nada. Dime, ¿por qué le ofreces vida eterna y salvación a mi alma? Es que yo quiero que me digas, Señor de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Es que yo quiero que me digas, Señor de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Amándome así y tú sigues amándome así.
Tremenda canción y tremenda letra. A veces cuando tomamos un poquito de tiempo para solo pensar cuánto Dios nos ama, es increíble. No lo podemos imaginar cuán grande es el amor de Dios. Caemos y Dios nos levanta, volvemos a caer y Él devuelve a levantarnos. Siempre Él está ahí para levantarnos de nuevo. Y cuando estamos en situaciones donde tenemos preocupaciones, donde no tenemos una salida, Él está ahí para demostrarnos: ahí tienes que caminar, por ahí hay el camino y la puerta para donde puedes salir. Cuando pensamos sobre el amor de Dios, vamos a quedar sin palabras, porque no se puede describir con palabras. La próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y deseos de bendición para Judith Reina, para Atlini Seti La Cruz, para Norma Peters, para Latifa Félix, Antonio Adriana Herrera, Ángela Cron y su familia, y también para Iván Félida y Sharin Bermúdez Félida. Especialmente para ustedes, sin palabras. Empezando a conocerte despacito y te quiero dar las gracias por amarme tan bonito. Oh, yeah. Me cambiaste hasta la forma de mirarte y hoy deseo estar contigo noche y día y no dejarte. No, no, no. Por las cosas que he vivido. Oh, soy un hombre agradecido. Me has hecho comprender el bien y el mal y hoy puedo decidir sin vacilar. Qué bueno que te tengo junto a mí. No puedo imaginar vivir sin ti. Y tú que me enseñaste a caminar y tú que me enseñaste a respirar. Ya eres parte de mi realidad. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más? Me quedé sin palabras. Oh, no, 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 no. Yeah, yeah. No, comencé a sumergirme en tus palabras y tu amor y tu mirada me rodean todo el tiempo. Y si ves alguna lágrima escondida de tristeza en alegría, tú la cambias al momento. Gracias por las cosas que he vivido. Soy un hombre agradecido. Me has hecho comprender el bien y el mal y hoy puedo decidir sin vacilar. Qué bueno que te tengo junto a mí. No puedo imaginarme vivir sin ti. Y tú que me enseñaste a caminar y tú que me enseñaste a respirar. Ya eres parte de mi realidad. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más? ¿Qué más? Hoy me toca decirte la verdad. Lo de Jesús es una realidad. Si tú lo conocieras como yo, encontraría paz tu corazón. Me quedé sin palabras, sin palabras. Y te lo dije una vez, te lo dije otra vez, te lo dije al derecho, también al revés. No, no tengo más. No, 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 no. Oye.
sin palabras, porque no, la gracia de Dios, su piedad, su misericordia, su amor, no lo podemos describir con palabras. Sorpasa el entendimiento del ser humano. Queremos enviar esta noche también un saludo y deseo de bendición para nuestra gente de Bonaire, para Romanda Molina, Varrenia y Yuriyanga, Omachechi, que ahorita está aquí en Holanda, y también para la familia Rechos en Bonaire, para Ronchi, Magali, Dairona, Dairina, Dayan, la familia completa, también para Eric y Mirla Soleyana, y la queremos enviar también para Cedric Martinson y su familia. Y muy especial, nuestra gente de Bonaire aquí en Holanda, Cedric y Geralda Soleyana. Y todos los hijos, la familia completa aquí en Holanda. Especialmente para ustedes, con mucho cariño, tengo la próxima canción. Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. En mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré. De mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti. Pues solo tú eres digno de recibirla, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo. En todo tiempo te adoraré. ¡Sí, Señor! Te exaltamos. Gozamos en ti, oh mi Señor, en todo tiempo, Señor, te alabaré, te glorificaré, te alabaré.
Amén, aleluya, tremenda canción. Tremenda canción. Y la próxima la vamos a dedicar con mucho cariño y con bendición de una bendecida semana. Una semana bendecida en grande por nuestro Señor, el Señor de los ejércitos celestiales. La vamos a dedicar a la familia Rechas aquí en Holanda. La vamos a dedicar a mi suegra Ivy Rechas, mi suegro a Mirko Winkler. La vamos a dedicar a Marcelo, a Juni, su casa, Fernando y Erika. La vamos a dedicar a Charrasca y también la vamos a dedicar a mi esposa Janine. Y muy especialmente también para, como se dice en inglés, the one and only Auntie Bronte, especialmente para ustedes. Con mucho cariño, la próxima canción. Dios no rechaza oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Oye, Dani, alaba. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. Esta prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja
sus manos ahí donde están, unidos, con unción y con Dani Berrío, vamos a alabarlo. No importa por lo que estés pasando, no importa por la prueba, por la angustia, el dolor que estés atravesando ahora mismo. Yo quiero decirte que hay que alabar a Dios, hay que alabarlo en todo momento, en las buenas, en las malas, cuando hay, cuando no hay. Tienes que levantar tu mano y alabar a Dios. Unidos con Edwin y Pedro, vamos a alabar a Dios ahora. Y así terminó la canción. Mientras vamos a preparar la prédica de esta noche, voy a poner una canción que la voy a dedicar con mucho cariño y deseo de bendición. La voy a dedicar a Gladys Koch, Gladys Carrasco y su familia. La voy a dedicar a Carmen Barbosa, también a la familia Dovale en Utrecht, Gerald Judeska Schwentley, Judrelis y Judrech. La voy a dedicar también a Tito Plat, Sara Betancourt y su familia, Luz Marina Blanco y su casa, José Bridgewater. La voy a dedicar también a Mimi Carolina y Greta Sánchez, Rosel Stein, Baradet Damasco, Patricia Iglesias, Irvin y Ruli Albertes, y muy especialmente también para Hernán y Sandra Trinidad y Luis y Rosaura Ramírez, especialmente por ustedes mientras vamos a preparar el mensaje de esta noche. La próxima canción. Todo lo que quiero y más, lo que necesito y más, para tus hijos no escatimas nada, bueno ha sido para mí. Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más, para tus hijos no escatimas nada, bueno ha sido para mí. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Padre, hubiera
das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada, bueno ha sido para mí. Das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada, bueno ha sido para mí. Bueno eres. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Sí. Y hoy toca a mí para llevarle la palabra de Dios. Y esta noche quiero tratar un tema que a veces olvidamos. Esta noche quiero compartir con ustedes sobre el momento de Dios en la batalla. Primeramente, gracias por su sintonía y permitirme llegar hasta ti esta noche llevándote la palabra de Dios. Y si tienes tu Biblia contigo, te pido que vayas al 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 5. 2 de Samuel, capítulo 5. Y te pido que esta noche, que abres tu corazón para poder recibir la palabra de Dios. Porque esta noche, Dios tiene una palabra para ti. Esta noche Dios te quiere dar una revelación que va a cambiar tu vida, que va a cambiar tu corazón, que va a cambiar tus pensamientos. Por eso abre tu corazón para recibir y que tenga un corazón sediente. Ten hambre para la palabra. Y digamos, Padre, estoy listo para recibir tu palabra. Háblame, Padre.
tu revelación de esta noche es para mí. Segundo de Samuel, capítulo 5 de la Nueva Biblia Viva, nos dice desde el versículo 18. Y vamos a leer los versículos 18 hasta el versículo 25, con excepción del versículo 21. Segundo de Samuel, capítulo 5, empezando con el versículo 18. Los filisteos llegaron y se esparcieron por el valle de Refaín. Por eso, David consultó al Señor: ¿iré y lucharé contra ellos? ¿Me usarás para derrotarlos? Sí, ve, porque yo los entregaré en tus manos, le respondió el Señor. Entonces David salió y luchó contra los filisteos en Baal-Perasín y los derrotó. En esa ocasión David exclamó: el Señor me abrió camino para derrotar a mis enemigos. Tal como una corriente de agua se abre paso a través del valle. Por eso, a ese lugar se le dio el nombre de Baal-Perasín. Versículo 22. Pero los filisteos regresaron y nuevamente se esparcieron por el valle de Refaín. Cuando David le preguntó al Señor qué tenía que hacer, él respondió: no los ataques. No los ataques de frente, sino rodéalos y atácalos por detrás cuando llegues a los árboles de bálsamo. Cuando oigas un ruido como de pies que marchan por las copas de los bálsamos, atácalos. Porque eso significa que el Señor te ha preparado el camino para que derrotes a los filisteos. David hizo lo que el Señor le había indicado y destruyó a los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. Padre, gracias por tu palabra que nos ha llegado esta noche. Gracias por la revelación que nos vas a dar. Te agradecemos que esta noche vas a tocar otra vez uno o más corazones. Y te agradecemos de antemano, Señor, por las vidas que van a cambiar al oír tu palabra. Y te pedimos, Padre, para que muevas poderosamente a través de este mensaje y que cada palabra sea bendecida y directamente procediente de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro texto relata sobre la batalla de David contra sus enemigos, en este caso los filisteos. Los filisteos han preparado un ataque contra David. Y en el texto que acabamos de leer vemos que los filisteos estaban amenazando a David. La intención de David, cuando él supo del ataque que está por venir, su intención era de atacar inmediatamente a los filisteos. David estaba listo y dispuesto para pelear contra sus enemigos. Pero contrario a lo que muchos de nosotros hacemos, porque cuando viene una circunstancia, nuestra primera intención y nuestra primera acción es de inmediatamente hacer algo, salir, enfrentar la situación, pero no consultamos con Dios. Contrario a lo que nosotros a veces hacemos en la vida, David no salió de inmediato a pelear. Sus enemigos estaban aproximando, le estaban sitiando. El peligro está muy cerca y cada vez se estaba acercando más y más, pero en vez de salir
de inmediato a pelear, David consultó primeramente con Dios qué él debería hacer. Él consultó con Dios si era el momento oportuno para atacar al enemigo que le estaba amenazando. A veces por la adrenalina queremos ir inmediatamente a la lucha. En nuestra vida, muchas veces queremos tomar acción sin consultar con Dios y olvidamos que es Dios quien debe pelear para nosotros y que es Él quien sabe en cuál momento Él quiere una acción nuestra. Y cuando salimos de inmediato en acción sin consultar con Dios, vamos a tomar el mando de Dios y la vamos a tomar en nuestras propias manos y vamos a fracasar. Porque no cada momento ni cada sitio es la buena oportunidad para actuar. En nuestro texto de hoy, la primera vez, David consulta a Dios y le pregunta qué debo hacer. ¿Puedo atacar a los filisteos? Y Dios le dice que sí. Nuestro texto dice, David consultó al Señor, ¿iré y lucharé contra ellos? ¿Me usarás para derrotarlos? Y Dios le respondió, sí, ve, porque yo los entregaré en tus manos. Nota que David está diciendo aquí algo muy, pero muy importante. Es un texto, el texto es muy sencillo, pero en el texto está una clave tremendo. Porque David no solo pregunta al Señor si debe ir a luchar contra los filisteos, pero él también pregunta, ¿me usarás para derrotarlos? Porque cada batalla, cada lucha que hay en nuestra vida, es Dios la que lleva la batalla. Dios está peleando para nosotros. Y a veces nosotros tenemos que entrar en acción cuando Dios nos dice que tenemos que entrar en acción, porque Dios nos va a usar para la victoria. Por eso David no solamente pregunta a Dios si tiene que ir, si tiene que luchar contra ellos, pero también pregunta, ¿me vas a usar para derrotarlos? ¿Me vas a usar para obtener la victoria? Y la primera vez Dios le dice, sí, vete y pelea, porque la victoria ya te lo puse en tus manos. Pero la segunda vez, Dios, cuando David va a Dios y consulta con Dios, la segunda vez Dios le dice a David que no, porque no era la hora ni el momento. David tenía que esperar hasta el momento apropiado. Nuestro texto dice, cuando David le preguntó al Señor qué tenía que hacer, él, el Señor, Dios, Jehová, le respondió, no los ataques. Y seguramente no de frente. No lo vas ahora, no les tienes que atacar. No de frente. Lo que tienes que hacer es rodearlos y atácalos por detrás cuando llega el momento y desde un cierto sitio. Dios está muy exacto con David. No los ataques de frente, todavía no los ataques. Las tienes que rodear. Y tienes que empezar donde están los árboles de bálsamo.
Pues Dios indica el lugar. Tienes que estar ahí. Y Dios le da también el momento en el cual él tiene que atacar. David tenía que ir donde están los árboles de bálsamo. Y cuando él oiga ruido como de pies que marchan por las copas y los bálsamos, en esa hora, en ese momento, ese horario, él tenía que atacar. Y Dios le da también el cómo atacar, no de frente, sino por detrás. Porque nuestro texto dice, cuando oigas ruido como de pies que marchan por las copas de los bálsamos, atácalos, porque eso significa que el Señor te ha preparado el camino para que derrotes a los filisteos. Nuestro texto nos enseña algunas cosas que son muy importantes. Primeramente, no podemos confiar en nuestra fuerza, nuestra propia fuerza y nuestra propia sabiduría para obtener la victoria. Pero tenemos que poner nuestra confidencia en la fe y en oración. Porque la fe y la oración es cuando consultamos con Dios. Es la base de todo lo que tenemos que hacer en la vida. Eso quiere decir también que nuestra relación con Dios es muy crucial en nuestra vida y en todas las decisiones que tomamos. Eso significa también, cada decisión que tomas, quizás tienes un negocio, cada decisión que vas a tomar en tu negocio la tienes que hacer en relación con Dios. Si David no ha consultado con Dios, estoy seguro que David no pudo obtener la victoria. Y como ya dije, David no solamente pregunta, Señor, ¿me vas a dar la victoria? Pero él pregunta también, ¿me vas a utilizar para obtener la victoria? Y en la segunda tanda, Dios le dice, ahora no, tienes que esperar hasta tal y tal momento, y tienes que estar en tal y tal sitio, y tienes que esperar la seña que yo te voy a dar para que puedas empezar en la batalla, porque solamente si obedeces vas a conseguir la victoria. Hoy en nuestras vidas tenemos que estar abiertos para la guía de Dios. No podemos tomar decisiones a base de lo que nosotros creemos que es lógico. Pero tenemos que preguntar a Dios, tenemos que consultar con Dios, a preguntar qué Él quiere que nosotros hagamos. Y si Dios dice que no, ahora no, quizás a veces parece ilógico, pero tenemos que obedecer. Porque Dios sabe el momento, el lugar y el cómo pelear para obtener la victoria. Y Dios siempre nos va a llevar a la victoria. Igual como Él guió a David en la batalla contra los filisteos, y David obtuvo la victoria, así Dios te quiere llevar por la mano, paso a paso, para que puedas obtener victoria en cada área de tu vida. Eso quiere decir que tenemos que admitir
que dependemos de Dios. Que en cada cosa, en cada decisión, en cada circunstancia, en cualquier área de nuestra vida, tenemos que consultar con Dios y dejar Dios tener la guía. El momento cuando lo hacemos, vamos a ver que vamos a obtener victoria sobre victoria. Vamos de victoria a victoria hasta en las situaciones de más difícil que hay. Y cuando dejamos a Dios tomar el mando y lo hacemos con confianza, en cada situación que presenta va a ser más fácil, más y más fácil para decir: Señor, tú tienes la guía. La palabra de Dios nos dice: Dios siempre nos va por delante en cualquier batalla y nosotros solamente tenemos que seguir en confianza y en fe. Yo no conozco la situación en la cual tú te encuentres esta noche, pero si esta noche todavía no conoces a Cristo Jesús, nunca has tenido un encuentro con Él, te quiero dar la oportunidad al final de la transmisión para tener un encuentro con Cristo Jesús. Y mi consejo es, para no esperar más, quizás esta noche Dios tocó tu corazón. Y si Dios tocó tu corazón, tienes que tomar una decisión. No lo puedes cancelar otra vez y otra vez. Porque en la vida nada es seguro. No sabemos nada del día de mañana. El día de ayer ya es pasado. El día de hoy, hasta ahora, ya es pasado. Pero el día de mañana permanece un misterio. Y quizás será tarde para cancelar la decisión que esta noche tienes que tomar y dejarlo para mañana. Esta noche he hablado sobre la guía que Dios nos quiere dar en nuestras batallas, en nuestras vidas. En cada área de nuestras vidas, Dios quiere ir por delante y darnos guía. Cuándo, cómo y desde cuál momento, cuál sitio tenemos que actuar. Para que Dios nos pueda utilizar, para que podamos victoriar en cada área de nuestra vida. Y si Dios ha tocado tu corazón esta noche, más tarde, al final de esta programación, puedes decir: Señor, ven en mi vida, tócame y cámbiame. Quiero vivir conforme a tus mandamientos. No quiero vivir más conforme al mundo. Quiero dejar todas las cosas malas en mi vida, las quiero dejar detrás de mí. Y quiero poner mi enfoque en ti y caminar por el camino que tú me dices que tengo que caminar. En el nombre de Cristo. Amén y amén y amén.
Muchas veces hay situaciones que vienen a nuestras vidas y nos debilitamos porque tenemos un cuerpo humano, un cuerpo que sufre, que padece. Pero debemos tener algo bien claro: el varón de guerra está contigo. El Dios que nunca ha perdido una batalla. No importa cuántos gigantes se levanten en contra de ti, en contra de tu familia, el Señor te dará la victoria. Si le busca en oración, en obediencia. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Caleb le dijo a Josué todo lo que sentía. Caleb le dijo a Josué todo lo que sentía. Jehová es mi fortaleza, como en aquellos días. Jehová es mi fortaleza, como en aquellos días. Es que los gigantes no podrán robarme la bendición. Los gigantes no podrán robarme la bendición, porque ese monte es mío. Ese monte es mío. Los gigantes no podrán robarme la bendición. Los gigantes no podrán robarme la bendición, porque ese monte es mío. Ese monte es mío. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte que me dio Jehová. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte que me dio Jehová. Los gigantes no podrán robarte la bendición. Los gigantes no podrán robarte la bendición, porque ese monte es mío. Ese monte es mío. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte que me dio Jehová. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte que me dio Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Alaba a tu Dios en esta hora. Gloria a Cristo. Los gigantes no podrán robarme la bendición. Los gigantes no podrán robarme la bendición, porque ese monte es mío. Ese monte es mío. Ese monte es mío. Me lo dio Jehová. 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 Los gigantes no podrán robarme la bendición. Los gigantes no podrán robarme la bendición, porque ese monte es mío. Me lo dio Jehová. Ese monte es mío. Me lo dio Jehová. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte que me dio Jehová. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte que me dio Jehová. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte que me dio Jehová. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte que me dio Jehová. Que me dio Jehová, 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 que me dio Jehová. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte que me dio Jehová. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte que me dio Jehová. Muchas veces el Señor bendice tu vida. La bendición está al lado tuyo, pero ese gigante que se levanta en contra de ti no te deja verla. Gloria a Jesús. Pelea tu batalla.
monte que me dio Jehová. Fuera del monte, fuera del monte, fuera del monte que me dio Jehová. Gloria a Jesús, aleluya. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Sobre tu pueblo. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, yo tengo sed de ti, como el ciervo brama por corrientes de agua, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed, sed de Dios vivo, lléname de ti te pido. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Haz llover tu gloria sobre mí. Haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Dios mío, haz llover tu gloria sobre mí. Dios mío, háblame, yo tengo sed de ti. Haz llover tu gloria sobre mí. Haz llover tu gloria sobre mí. Y haz llover la bendición, que las ventanas del cielo se abren y que la bendición cae como un aguacero esta semana que está por delante sobre cada uno que está sintonizando la transmisión de esta noche. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño, también deseos de una bendecida semana, una semana de victoria, lleno del amor de Cristo Jesús. La vamos a dedicar a nuestra gente de Venezuela, a tía Mireya Natale, la familia Natale, Natalie Flores, Jessica Benaria. La vamos a dedicar también a Adorable Salas y su familia. Y la vamos a dedicar también a Irvin y Rui Albertes y también a Geoffrey, tengo que decir, Geoffrey y Jennifer y Amaryllis de Asset
Joan, Dairin y Owen, especialmente para ustedes. Se me olvidó un nombre. Mariela Guerra en Málaga y su familia. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Espero que les guste. Eres tú la fuente que me sacia el alma, que me da la vida, que me da la calma. Siempre tan cercano, eres omnipresente. Si grito en el silencio, es tu nombre a quien llamo. Tú me has examinado, es a ti a quien clamo. Tú siempre estás cerca, yo te sigo amando. Será como tú quieras, pero así será. Si tengo que esperarte cada día más, aquí estaré esperando hasta que tú vuelvas. Por amarme así, esta está mi canción, es esta melodía. Señor, te alabaré por eso cada día. Estoy yo deseoso de morar contigo. Por amarme así, yo sigo bendecido, tú eres mi fortuna. Yo siento que soy dueño del sol y la luna, y soy coheredero porque tú me amas. Por amarme así, por amarme así, por amarme. Eres tú la fuente que me sacia el alma, que me da la vida, que me da la calma. Siempre tan cercano, eres omnipresente. Si grito en el silencio, es tu nombre a quien llamo. Tú me has examinado, es a ti a quien clamo. Tú siempre estás cerca, yo te sigo amando. Será como tú quieras, pero así será. Si tengo que esperarte cada día más, aquí estaré esperando hasta que tú vuelvas. Por amarme así, es esta mi canción, es esta melodía. Señor, te alabaré por eso cada día. Estoy yo deseoso de morar contigo. Por amarme así, yo sigo bendecido, tú eres mi fortuna. Yo siento que soy dueño del sol y la luna, y soy coheredero porque tú me amas. Por amarme así, es esta mi canción, es esta melodía. Señor, te alabaré por eso cada día. Estoy yo deseoso de morar contigo. Por amarme así, yo sigo bendecido, tú eres mi fortuna. Yo siento que soy dueño del sol y la luna, y soy coheredero porque tú me amas. Por amarme así, por amarme a mí, por amarme. Eso. Gracias, mi Dios, por amarme como tú me amas. Eso es así. Tremenda canción. Y tengo uno más que la voy a dedicar otra vez a
Amarrelis de Aset, Romano Molina. Y la voy a dedicar también a Jimeno, Gabriela y Giselle y Mamalí, especialmente por ustedes, los caminos de la vida. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba.
Sí, los caminos de la vida. A veces uno se puede sentir que la vida no es fácil, que hay dificultades que la vida trae y que uno está caminando por los senderos, los caminos de la vida y parece que uno está dando vuelta, cada vez la misma vuelta. La escritura de Dios nos dice que cuando las israelitas salieron de Egipto, daron momentos, ellos estaban andando por el desierto, pero estaban dando vueltas y vueltas y vueltas, 40 años en el desierto. Y en un momento ellos estaban dando vuelta alrededor de una montaña. Y Dios, dado un momento, dijo: ahora basta con dar vueltas. Vayan por el norte. Dios les dio una dirección. Así es a veces en la vida, que tenemos el sentimiento que estamos dando vuelta y vuelta y vuelta, y nadie cambia. Tratamos de cambiar. Tratamos de ser una nueva persona, tratamos de cambiar nuestra conducta, tratamos de cambiar nuestros pensamientos. Y cada vez salimos en el mismo punto de salida. Parece que nada puede cambiar. Pero esta noche te quiero decir, y te tengo que decir, que hay un camino que puedes tomar y que te va a liberar de esas vueltas en la vida. Ese camino no es fácil. No es fácil. Pero al final de ese camino, ahí te espera una recompensa. Y Cristo Jesús esta noche es ese camino. Quizás Dios tocó tu corazón durante la transmisión de hoy. Quizás Dios tocó tu corazón por medio de la música que les hemos traído. O el mensaje. O quizás esta llamada que estoy haciendo está tocando tu corazón. Porque no son mis palabras. Son las palabras que Dios está poniendo en mi boca. Dios quiere tocar tu corazón esta noche. Dios está diciendo: mi único hijo, Cristo Jesús, está enfrente de la puerta de tu corazón y está tocando para que tú abres. Y si esta noche quieres abrir esa puerta, te aseguro que Cristo Jesús va a entrar. Cristo Jesús va a tener un encuentro contigo, para tener una cena. Y Cristo Jesús, quien dio su sangre en la cruz, te va a lavar con su sangre poderosa. Te va a cambiar tu espíritu. Te va a cambiar el corazón. Ese corazón que a veces se siente como un corazón de piedra, Cristo Jesús lo va a cambiar en un corazón suave, de carne, lleno de amor, lleno de orgullo. Y Él va a grabar sus mandamientos en ese corazón. Quizás estás oyendo lo que estoy diciendo y piensas: pero para mí quizás es tarde. No, te voy a llevar a un texto de la Biblia. Te voy a llevar al libro de Joel capítulo 2. Y ahí Dios mismo está diciendo por medio de su profeta, está diciendo que no es tarde. Versículo 12. Por eso el Señor dice: vuélvanse a mí por completo mientras aún hay tiempo.
Aún hay tiempo, aún puedes. Pero no lo puedes dejar para mañana, porque el día de mañana es un misterio. No sabemos lo que el día de mañana va a traer. Quizás mañana es tarde, pero esta noche tienes la oportunidad. El texto de Joel 2 nos dice, por eso el Señor dice, vuélvanse a mí por completo, trae tu corazón, trae todo, trae tu historia, porque cuando vuelvas a mí, la sangre de mi Hijo Cristo Jesús te va a lavar, te va a hacer limpio, te va a hacer una nueva persona, una nueva creación, y tu pasado será borrado. Tu pasado será borrado y tus pecados serán olvidados. Ya Dios no va a ver más tus pecados. Dios va a ver la nueva creación que estará enfrente de Él. Porque el momento que Cristo Jesús te lave con su sangre precioso, vas a ser un hijo o una hija de Dios. Y esta noche te quiero dar la oportunidad, como dice en su texto, vuélvase a mí por completo, mientras aún hay tiempo. Hágalo con ayuno, llanto y arrepentimiento sincero. Porque Él es un Dios amoroso y bueno, que no se enoja fácilmente. Él los ama mucho y le duele castigarlos. Esta noche puedes inclinarte ahí donde tú estás, puedes inclinarte, o si estás en un sitio donde no te puedes inclinar, lo puedes hacer más tarde, pero puedes pronunciar esas palabras diciendo: Señor Jesús, perdóname mis pecados, perdóname mi falta de fe, pero esta noche yo vengo ante ti y te pido, Señor Jesús, que tengas misericordia conmigo. Esta noche, Señor Jesús, te pido con todo mi ser, con todo mi corazón, para que borres mis pecados, que me cambies, transfórmame, Señor Jesús. Yo quiero cambiar, no sé cómo, por eso yo vengo en tu presencia pidiéndote para que me transformes en una nueva creación. Cambia mis pensamientos, cambia mi mal carácter, cambia mi modo de ser, lléname con amor, lléname con misericordia. Estoy arrepentido, Señor Jesús, de todo lo que he hecho, pero desde este momento, desde hoy, yo vengo ante ti para cambiar mi vida. Igual como lo hiciste con Lázaro. Llama mi nombre y quita esa piedra y resucítame. Señor Jesús, te doy las gracias por haber oído mi súplica, por hacerme esta noche un hijo o hija de Dios. Gracias, Señor Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida y muéstrame el camino que tengo que seguir. Amén y amén. Y si Dios, si has hecho esa oración conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros, porque nosotros, todo el equipo de Radio Comienza un Día Nuevo, queremos darte más información, queremos guiarte y queremos caminar contigo en ese nuevo camino que Dios abrió para ti. No las tienes que caminar solito, la vamos a caminar contigo.
es por amor, el mismo amor que Cristo puso en nuestros corazones. Vamos a clausurar lástimamente la transmisión de esta noche. Si Dios permite, estaré de nuevo con ustedes el próximo lunes. El próximo jueves no tenemos la palabra en conexión con la temporada de vacación, pero pronto vamos a empezar de nuevo con la palabra. Pero el próximo lunes, si Dios lo permite, estaré de nuevo con ustedes con una nueva semana con el Señor. Y mañana por la mañana, mi hermano Cedric continuará con la transmisión en Papiamento. Comienza un día nuevo con el Señor. Empieza a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda. Gracias por sintonizarnos. Cuídense, que Dios les bendiga ricamente. Y hasta la próxima semana. Chao, chao, chao. Y vamos a finalizar con esta bella canción. Transformado en mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro, escucho tu voz cuando aquella piedra se movió. Después de 4 días él revivió. Maestro, no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene el poder. Necesito tanto de un milagro. Remueve hoy mi vida, llámame por nombre, cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi